Hola, sean todos bienvenidos, espero se encuentren bien a un nuevo video de este canal, Anatomía para toda la familia. Pues bien, en este video voy a explicarles cuáles son todos los huesos que conforman el esqueleto humano. ¿Por qué? Porque muchas personas no conocen cómo es la disposición de los huesos del cuerpo. Pues bien, vamos a empezar a hablar un poquito sobre la anatomía humana. No vamos a detenernos en pequeños detalles de cada hueso, sino más bien vamos a ver sus partes principales y dónde están ubicados. Comencemos. Tenemos que saber primeramente que todo el esqueleto humano se divide en un esqueleto axial y un esqueleto appendicular. El esqueleto axial es todo lo que está cerca de la línea media del cuerpo y el esqueleto appendicular es todo lo que cuelga de este. Pues bien, el esqueleto axial está conformado por 80 huesos y el esqueleto appendicular por 126, dándonos un total de 206 huesos. El esqueleto axial se divide en el cráneo, en la caja torácica y en la columna vertebral y en el hueso hioides. El esqueleto appendicular se divide por la cintura escapular, el miembro superior, la cintura pélvica y el miembro inferior. Bien, vamos a hablar un poco sobre el cráneo. El cráneo tiene diferentes huesos que son en total 24, pero en este video me voy a enfocar sobre todo en lo que es el neurocráneo. Pues bien, el neurocráneo tiene 4 huesos impares, que es el esfenoides, el etmoides, el frontal y el occipital, y 2 huesos pares, que lo son el temporal y el parietal. Aquí podemos ver cómo estos 8 huesos son los que conforman como tal todo el cráneo y lo que protege al cerebro. Es una vista inferior donde podemos ver al occipital y aparte del temporal, que como tal son los que componen la base del neurocráneo. Bien, el esfenoides es un músculo que se articula con todos los demás huesos del neurocráneo, por lo tanto es importantísimo, pues eso se conoce como la piedra angular del cráneo. El etmoides tiene la particularidad de que de este se van a desprender las láminas cribosas y de estas láminas cribosas se va a desprender lo que es el nervio olfatorio, lo que nos sirve para poder dar la sensibilidad olfativa del cuerpo. El frontal es el que forma la mayor parte de la prominencia de la frente y también parte del techo del cráneo. El occipital, como les mencionaba, es el hueso que forma la base del neurocráneo y en su centro tiene un foramen que es conocido como el foramen magno, pues a través de este foramen se va a continuar lo que es el cerebro con la médula espinal, dando continuidad a toda la parte sensitiva y motora que comprende nuestro cuerpo. El temporal forma las paredes inferolaterales del cráneo y se articula con la mandíbula, generando así la articulación temporomandibular que nos sirve para que la mandíbula pueda ser móvil y nosotros podamos masticar y hablar. El parietal forma la mayor parte del techo del cráneo y sus paredes superolaterales. Este es un hueso bastante grande y bastante denso para que pueda proteger al cerebro. Pues bien, aquí podemos ver a todos los huesos que conforman el neurocráneo. Y como les mencionaba, estos huesos deben estar bien articulados con el esfenoides para que todos puedan estar en correcta congruencia. Bien, ahora vamos a hablar de la columna vertebral, y este es el principal sostén del cuerpo, pues transfiere todo el peso desde las extremidades superiores hacia las extremidades inferiores. Esta tiene diferentes segmentos de los que vamos a hablar a continuación. Tiene un segmento cervical, un segmento torácico, un segmento lumbar, un segmento sacro y un segmento coxígeo. Pues bien, el segmento cervical tiene 7 vértebras, el segmento torácico 12, el segmento lumbar 5, el sacro que se conoce como tal como un único hueso, aunque está fusionado por 5. Y el segmento coxígeo, que en realidad es una fusión de 4 vértebras, pero estas se fusionan alrededor de la vida adulta. Pues bien, aquí podemos ver los movimientos que normalmente nos permite hacer el segmento cervical, que sobre todo es para mover nuestra cabeza, los segmentos dorsales para girar o para extendernos un poco, pero los que nos van a dar el principal movimiento son las vértebras lumbares. Como podemos ver, nos ayudan a hacer la mayor amplitud de movimiento. Y el segmento sacro y coxígeo no nos sirven para hacer movimientos, pues en estos deben estar bien rígidos para proteger la cavidad pélvica. Bien, ahora vamos a hablar sobre las costillas y el esternón. Las costillas y el esternón juntos forman la caja torácica que nos sirve para darle protección a nuestras vísceras.
Las costillas son 12 pares a cada lado. Entonces tenemos que de la primera a la séptima costilla se articulan directamente con el esternón y por ello son conocidas como costillas verdaderas. La octava y la novena y décima costilla no se articulan directamente con el esternón, sino que lo hacen indirectamente mediante la unión al cartílago costal de la séptima costilla. Pero la costilla undécima y duodécima no se articulan ni directa ni indirectamente con el esternón, por lo que son conocidos como costillas flotantes. Aquí podemos ver las funciones de la caja torácica, que es darle protección a nuestros órganos torácicos vitales como lo son los pulmones y el corazón, además de permitir el proceso de la respiración. ¿Esto por qué? Porque el músculo diafragma se contrae y crea más presión sobre nuestra cavidad, por lo tanto las costillas tienen que expandir para permitir el paso de aire hacia los pulmones, además de que nos ayuda a darle soporte a nuestros miembros superiores. Bien, ahora vamos a hablar del esternón. El esternón cuenta con un manubrio, que es su parte superior, un cuerpo, que es su parte media, y una apófisis sifoides, que es su parte distal. En el manubrio se va a articular la primera costilla y en el cuerpo se va a articular de la segunda a la séptima costilla, como se les mencionaba. La apófisis sifoides no va a articularse con ninguna costilla, pero este es un punto anatómico que los cirujanos utilizan para entrar a nuestra caja torácica o a nuestra cavidad torácica. Aproximadamente la apófisis sifoides está entre la cuarta y la quinta vértebra torácica. El último hueso del esqueleto axial es el hueso hyoides. Este no se considera parte del cráneo porque como tal está inferior a inferior a la mandíbula, y a pesar de ser un hueso bastante pequeño, nos sirve para la deglución y para permitir el paso de aire por la cavidad oral. ¿Esto por qué? Porque es inserción y origen de diversos músculos que nos permiten descender la mandíbula y descender la laringe o abrir la laringe para que podamos permitir el paso de comida. Bien, ahora vamos a seguir hablando de la cintura escapular. Esta es la unión del esqueleto axial con el esqueleto pendicular en su parte superior. Esta cintura escapular se compone de dos huesos, la clavícula y la escápula. La clavícula es un hueso delgado y largo que, como podemos ver aquí, tiene dos extremidades, una extremidad external para articularse con el manubrio del esternón y una extremidad acromial para articularse con el acromio de la escápula. En una vista superior podemos ver de que es un hueso bastante liso, pero en su cara inferior o en una vista inferior podemos ver de que es un hueso bastante rugoso. ¿Esto para qué? Porque aquí se insertan y se originan diversos ligamentos y diversos músculos. Como podemos ver aquí, tenemos un ligamento costoclavicular que une la primera costilla con la clavícula, el surco para el subclavio, que es un surco para el músculo subclavio, que también nos une la clavícula con las costillas. ¿Esto para qué? Para que la clavícula no se fracture mediante el proceso de respiración. Y tenemos la línea trapezoidea y el tubérculo conoideo. Estos son inserciones para ligamentos que articulan la clavícula con la escápula, para que esta articulación pueda ser bastante firme. Bien, el siguiente componente de la cintura escapular es la escápula. Como podemos ver en una vista anterior, tiene una fosa subescapular que es cóncava hacia anterior. Es un hueso triangular, por lo tanto tiene tres ángulos, un ángulo inferior, un ángulo superior y un ángulo lateral, que normalmente está conformado por una cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea va a ser importante para la articulación con el húmero, de la que vamos a hablar más adelante. En una vista posterior podemos ver que la esquina de la escápula divide a esta en dos segmentos, una fosa supraespinal y una fosa infraespinal. En esta fosa infraespinal se va a insertar lo que es el músculo infraespinoso y en la fosa supraespinal lo que es el músculo supraespinoso. Bien, el miembro superior consta de 30 huesos y este normalmente nos ayuda o nos permite hacer los movimientos como tomar un objeto, amarrar unas agujetas, etc. Pues bien, el primer hueso del esqueleto del miembro superior va a ser el húmero. Tiene una cabeza redondeada que nos sirve para articularse con la articulación glenohumeral, que esta articulación glenohumeral es la unión del húmero con la escápula. La escápula nos aporta la cavidad glenoidea y el húmero su cabeza redondeada. Esto nos permite hacer los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial y rotación lateral. Todos estos movimientos
van a dar paso a lo que se conoce como circunducción, que no es más que la combinación de estos movimientos. El radio es un hueso lateral y pequeño. Pues bien, este tiene la particularidad de que se articula con el húmero y también con la mano, a diferencia del cúbito, o también conocido como ulna, que este hueso sí se articula con el húmero, pero no se articula con el hueso de la mano. Por lo tanto, frente a un traumatismo o una caída en la cual apoyamos la mano, normalmente se fracturan algunos huesos de la mano y principalmente el radio, pues este es el que transfiere todo el peso de la mano hacia el miembro superior. Como podemos ver aquí en su vista posterior, el cúbito o ulna tiene un proceso que se llama el olecrano. El olecrano nosotros podemos palparnos como la parte posterior del codo, es esa bolita rugosa que sentimos, eso sería el olecrano. Algo que también quiero comentar es de que normalmente las personas confunden lo que es el brazo, piensan que el brazo es como tal toda la extremidad superior, pero eso no es así. El brazo únicamente comprende desde el hombro hasta la parte distal del húmero. Y el antebrazo son los huesos de radio y ulna. Y la mano es de la que vamos a hablar a continuación. Pues bien, la mano está conformada por 8 carpos, 5 metacarpianos y 14 falanges. Los 8 carpianos se dividen en una hilera proximal y en una hilera distal. Los primeros huesos de la hilera distal son el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, todos ellos nombrados de lateral a medial. Y en la hilera distal, igual, nombrados de lateral a medial, tenemos al músculo trapecio, al trapezoide, al grande y al ganchoso. Los 5 metacarpianos se nombran primer, quinto, segundo, tercer y cuarto metacarpiano. Pues bien, estos van a ser nombrados desde lateral hacia medial, lo que quiere decir que el primer metacarpiano es el dedo gordo y el último metacarpiano es el que comprende al dedo índice. En lo que normalmente conocemos como dedos serían las falanges, pues estas falanges son 14 en total por cada mano, componiéndose de una falange proximal, una falange media y una falange distal, a excepción del dedo gordo, que ese solamente tiene 2 falanges, una falange proximal y una falange distal. Y aquí podemos ver solamente 2 falanges. Bien, ahora vamos a hablar del miembro inferior. El miembro inferior se une al esqueleto axial mediante la cintura pélvica, que está conformada por 3 huesos, el isquion, el ilion y el pubis. El isquion es la parte superior de la cintura pélvica, el pubis es la parte anterior inferior y el isquion es la parte posterior inferior. Que estos huesos se estudian por separado, pero tenemos que saber que en la vida adulta, alrededor de los 25 años, estos huesos ya están completamente unificados. Estos tienen la particularidad de que forman el acetábulo, que nos va a servir para la articulación con el fémur. Pues bien, ahora vamos a hablar del miembro inferior. Este también está conformado por 30 huesos, al igual que el miembro superior. Pero este va a tener la particularidad de que nos va a servir principalmente para la locomoción y el desplazamiento. El fémur es el hueso más largo y pesado de todo el cuerpo. Este tiene una cabeza, un trocánter mayor, un trocánter menor y un cuerpo, además de sus cóndilos medial y lateral. Como les mencionaba, el acetábulo que conforma el hueso coxal se va a articular con la cabeza del fémur para dar la articulación coxofemoral. Esta va a ser una importante articulación del cuerpo cuando va a permitir la abducción, la aducción, la flexión, la extensión, la rotación medial y la rotación lateral del muslo, para permitir que los movimientos sean bastante amplios y además de la circunducción. Pues bien, el fémur es lo que comprende normalmente el muslo, y el muslo va desde la cintura pélvica hasta la rodilla, y la pierna es lo que va desde la parte inferior de la rodilla hacia la parte superior del talón. Pues bien, el primer músculo de la pierna es la tibia, que es un músculo largo y medial. Este va a tener la particularidad de que es el único hueso de la pierna que se articula con el fémur. Como podemos ver aquí, el peroneo fíbula no se articula directamente con el fémur, por lo que la tibia va a ser el principal componente de la pierna que va a transferir el peso desde el muslo hasta el pie. La fíbula, también conocida como peroné en otras bibliografías,
es un hueso corto y lateral que es bastante delgado. Y si bien este no nos ayuda a la articulación de la rodilla, sí nos va a servir para la inserción de diferentes ligamentos y huesos. Bien, ahora vamos a hablar de los huesos del pie. Estos se componen de 7 tarsos, 7 metatarsianos y 14 falanges. Aquí podemos ver el primer tarsiano, es el hueso calcáneo. Aquí podemos ver al talus, o también conocido como el astrágalo, el navicular, el cuboides y los 3 uniformes. Estos 7 huesos van a formar lo que es el tarso. Pues bien, ahora vamos a tener, al igual que en la mano, 5 metatarsianos. Pero estos, en lugar de mencionarse de lateral a medial, van a ser nombrados de medial a lateral. Por lo tanto, el dedo gordo del pie va a ser el primer metatarsiano y el dedo índice del pie va a ser el quinto metatarsiano, al revés como sucede en la mano. Y tenemos a tener falanges proximales, falanges mediales y falanges distales. Al igual que en la mano, el dedo gordo solamente va a tener 2 falanges, una falange proximal y una falange distal, dando un total de 14 falanges por pie. Los huesos del pie van a tener también diversos arcos, un arco transverso, un arco medial longitudinal y un arco lateral longitudinal. Esto nos va a servir para dar lo que se conoce como el pie del arco, y que cuando este no está formado va a dar paso a lo que es el pie plano. Pues bien, eso sería todo por el video. Espero que estén entendido y espero que se encuentren bien.